Si tiene sentido asociar un número a la biodiversidad, pues podríamos decir que la biodiversidad es más un número de conexiones entre especies que un número de especies, con lo cual pues, tiene todo el sentido del mundo que técnicos, investigadores y gestores nos encontremos en este espacio para debatir, compartir ideas e incluso datos. Y estoy seguro que ustedes también van a agradecerle a la organización que haya puesto mi ponencia justo antes de la comida, porque para conseguir el propósito que me propongo con ese título, pues voy a tener que llevar a surfear con el genoma de las floras de Canarias a lo largo del tiempo y del espacio, de todo es sabido, o nos podemos imaginar perfectamente, aunque no seamos grandes gestores o grandes investigadores, que surfear durante millones de años pues abre un poco el apetito. Bueno, hay una frase que a mí me gusta bastante y la uso con frecuencia, que se atribuye a Buda, que dice que si quieres conocer el pasado, mira al presente, que es su consecuencia, y si quieres conocer el futuro, pues mira al presente también, porque es su causa, ¿no? Entonces, de lo que se trata en biología de la conservación en general es de conservar el potencial evolutivo de las especies y no tanto las especies en sí mismas, porque las especies actuales son simplemente pues, una fotografía en un tiempo muy dilatado en la historia del archipiélago, ¿verdad? Entonces, probablemente muchos de ustedes conocerán este gráfico que aparece en un artículo muy citado de Rob Whittaker y colaboradores y que da pie, pues, teoría dinámica general sobre la biogeografía de las islas oceánicas, ¿verdad? Lo que viene a decir este gráfico, para ser conciso, es que toda isla oceánica nace desde el fondo del mar, tiene una infancia bastante accidentada, dados los procesos volcánicos y eventos geológicos que moldean su forma, una juventud también accidentada por más procesos volcánicos, una madurez en la cual pues, alcanza sus máximas cotas de altura y de complejidad geográfica, y finalmente es una fase de senectud y muerte marcada por el desmantelamiento de las grandes alturas y los grandes barrancos que han dado forma a esas islas oceánicas. Es una hipótesis, como dije, muy citada y actualmente marca lo que se conoce como el conocimiento establecido sobre la evolución de floras en islas oceánicas. Lo que no hicieron Whittaker y colaboradores es considerar la dimensión genética a través del tiempo en las islas oceánicas, es decir, cómo varía la diversidad genética, no considerando el momento actual y las poblaciones y las especies actuales, sino la evolución de la diversidad genética en el espacio-tiempo del archipiélago. Entonces, bueno, lo que voy a explicar ahora va a ser de una manera muy sucinta y aparece en este artículo que está ya en prensa y que esperemos que se publique antes del final de primavera, o sea que no me detendré mucho en los datos y análisis que dan pie a las hipótesis que les voy a transmitir. Bueno, refiriéndonos a la diversidad genética, pues en una primera fase, en la infancia insular, pues la hipótesis del Silmarillion surfista, de ahí la bromita que les dije sobre el surf al principio, parte de que bueno, las islas emergen del océano y están sometidas a múltiples colonizaciones de diferentes individuos cercanos filogenéticamente, al menos lo suficientemente cercanos como para ser compatibles reproductivamente. De manera que a medida que va aumentando la complejidad geográfica de la isla, también aumenta ciertamente la diversidad genética, porque de cero a lo que pueda haber al final de esta primera fase de infancia de las islas, pues todo es aumento. En una segunda fase, cuando la isla alcanza su más elevada complejidad geográfica, los barrancos, las tariscas, los grandes accidentes geográficos determinan una supresión del flujo genético, probablemente selección en algunos casos, y en todos los casos también la acción de la deriva genética, que como sabemos pues reduce ciertamente los niveles de diversidad genética poblacional en todos los endemismos que han sido estudiados bajo la perspectiva genética. En una tercera fase, a medida que se produce el desmantelamiento de las islas, pues bueno, los barrancos que anteriormente dominaban el paisaje van repitiendo en altura, van erosionándose, y eso pues puede dar lugar, aparte a nuevas migraciones desde
otras islas o desde el continente, a nuevas hibridaciones, intra o interespecíficas entre congéneres muy próximos filogenéticamente, que hacen que haya un segundo repunte de la diversidad genética, que en principio creemos que tendría que ser más alto que el primer máximo local, porque ahí se añadirían, pues, aparte de los endemismos y las plantas nativas del archipiélago, las colonizaciones desde el exterior del archipiélago. Y finalmente, pues, bueno, cuando la isla se desmantela ya totalmente y se sumerge en el mar, pues bueno, ese intercambio genético necesariamente se reduce, porque que nosotros sepamos, pues como una planta terrestre puede adaptarse rápidamente a vivir y reproducirse bajo el agua. En el título del artículo en el que me baso para todas estas disquisiciones es: por singameones nos referimos a conjuntos de individuos no necesariamente congenéricos, pero sí lo suficientemente próximos filogenéticamente como para mantener compatibilidad reproductiva y dar lugar a descendencia fértil. Por eso la teoría se llama la teoría del singameón surfista o surfero o surfeante, como le quieran llamar. Bueno, recuerdan el gráfico de Wittenberg que demostré al principio, está inspirado en este. Bueno, cada isla del archipiélago canario probablemente pues siga un patrón similar en cuanto a la evolución de su complejidad geográfica. Así, Mahan, el edificio volcánico que hoy conocemos como las islas de Fuerteventura y Lanzarote, pues podría tener una forma así. Sabemos que las primeras rocas datadas en Fuerteventura tienen unos 21 millones de años, y sabemos que la isla en el presente más o menos épsilon está en un estado de desmantelamiento o de erosión bastante más avanzada que sus congéneres insulares. Así que bueno, podríamos representar la evolución geográfica de Mahan en el tiempo pues con esta campana parecida a la campana de Gauss. Y como sabemos más o menos las fechas o las dataciones de origen de las otras islas, pues podríamos hacer lo mismo con las demás islas del archipiélago, ¿verdad? Y podemos asignar el mismo rango a cada una de las campanas que representan la evolución insular, porque en Canarias, a diferencia de otros archipiélagos oceánicos, la litosfera es muy sólida y muy firme. Seguramente tendríamos que variar la amplitud de los ciclos insulares en el caso de Hawái o la isla de Ulong en Corea, porque no se asientan en una litosfera tan firme. Pero en Canarias pensamos que es una buena aproximación asignar amplitudes similares a todas las islas. Y evidentemente pues la curva de diversidad genética que antes describí tan sustintamente pues seguiría patrones similares de acuerdo con el tiempo de origen de cada una de las islas. Si nos concentramos pues en el presente, en el momento presente, que es esa franja gris, y con ello no quiero dar ninguna connotación subjetiva con el presente, pues la teoría postula que en realidad la diversidad genética de la flora ha ido surfeando desde el continente de las islas, entre las islas y dentro de las islas a medida que la ontogenia insular se ha ido desarrollando y abriendo posibilidades para la mezcla genómica, o cerrándolas cuando surgían grandes barrancos y grandes accidentes geográficos que restringían el flujo genético. En ese básico diagrama de flujo pues pretendo describir muy brevemente lo que es la teoría, en un contexto de múltiples colonizaciones desde lugares continentales o desde las mismas islas. Generan los singameones, grandes poblaciones, grandes acúmulos de diversidad genética, a partir de los cuales pues, se produce este surfeo intra e interinsular, incluso de las islas al continente en algunos casos, de forma que bueno, en aquellos sitios geográficos donde la deriva, la supresión del flujo genético y tal vez la selección determina la evolución de las poblaciones, se producen las radiaciones que también pueden suministrar nuevos migrantes a otras islas del archipiélago o a otras regiones de la misma isla, y donde las condiciones geográficas son más propicias para la mezcla y para la reproducción indiscriminada, pues se producen otros singameones a partir de los cuales pues, se van colonizando nuevos espacios insulares o continentales.
dentro de Canarias o fuera de Canarias. Bueno, si nos concentramos en el momento presente y ponemos un punto en la intersección de la línea de la ontogenia geográfica insular y la ontogenia de la diversidad genética en el presente, vemos a lo que me refiero cuando hablo del desfase geográfico genético. A pesar de que las islas están en estadios geográficos de complejidad muy diferente, al menos 3 estadios geográficos, genéticamente solo hay dos grupos, de forma que las islas más orientales tenderían a tener mayor diversidad genética, diversidad poblacional, diversidad genética estadísticamente indiferenciable, y las islas más orientales, occidentales, también más recientes, el Hierro y La Palma, tenderían a tener una diversidad genética poblacional menor. La hipótesis del Singamium sulfero, como puede imaginar cualquiera que sepa algo de evolución en entornos insulares, pues no contradice, pero sí se contrapone a algunas de las hipótesis clásicas que se han formulado hasta ahora para explicar la elevada diversidad florística y genética también de la flora canaria. La hipótesis que barajamos implica, por los datos también que hemos generado, en primer lugar, que las colonizaciones de la mayoría de linajes que hoy pueblan el archipiélago fueron múltiples, que la hipótesis de dispersión baja en islas no es tan real o tan realista como parece. De hecho, datos con el Cornical nos muestran clarísimamente que linajes muy antiguos del Cornical mantienen capacidades de dispersión muchísimo más altas que los linajes más modernos, y cuestiona también, por supuesto, el paradigma de la monofilia insular. De hecho, la flora insular sería monofilética de una manera pues solamente espuria, porque en realidad ese contexto de múltiples colonizaciones y mezcla habría dado lugar a una topología monofilética con los marcadores moleculares que usamos hoy en día, y con los muestreos defectuosos también, hay que decirlo, que muchas filogenias, incluidas algunas de las que yo soy responsable, pues han llevado a cabo, ¿no? Bueno, todo esto, toda esta teoría tan bonita, para mi gusto, pues se hizo asumiendo que no hay ninguna perturbación, ¿no? Que las islas pues evolucionan por sí solas, no hay plantas invasoras, no hay factores antrópicos, y bueno, si no hubiera perturbaciones y tomáramos pues, una disección temporal en 3 momentos, hace 5 millones de años, en el presente más o menos épsilon y en el futuro dentro de 2,5 millones de años aproximadamente, pues esperaríamos que los niveles de diversidad genética poblacional por isla pues, bueno, tuvieran este sentido, ¿no? De la Canaria pues esperaríamos que aumentaran, en el Hierro y La Palma también esperemos que aumentaran considerablemente, y en otras islas disminuirían. No obstante, pues bueno, conocemos perfectamente que existen perturbaciones provocadas pues, sobre todo o estimuladas por factores antrópicos que hacen muy difícil las predicciones y que distorsionan pues, cualquier esperanza de que el futuro dentro de 2,5 millones de años más o menos sea como lo plantea la teoría. De hecho, esas perturbaciones que afectan sobre todo a la flora canaria provocan en primer lugar lo que hemos dado a llamar un déficit antrópico de diversidad genética poblacional, ¿verdad? Las especies invasoras, la fragmentación, la sobreexplotación, y muy importante también, y muchas veces poco considerado, el incumplimiento de las leyes provoca pues, que se dé ese déficit pues, grande respecto a lo que esperaríamos en términos de diversidad genética para el futuro de la flora insular. Y ese déficit, pues a la vez, genera una pérdida de potencial evolutivo que hace, bueno, que las especies se extingan o tengan mayores probabilidades de extinción que si no hubiera esos factores antrópicos. Disminución de la diversidad de especies, problemas reproductivos, disminución de la diversidad genética, pérdida de mutualismos con otras especies, todo ello suma para esos déficits. Con las reintroducciones y reforzamientos, pues en general lo que pretenderíamos sería esto, ¿no? Mitigar ese déficit antrópico de diversidad genética, de manera que el potencial evolutivo de todas las especies en las que intervengamos pues fuera algo mayor del esperable si los factores antrópicos siguen actuando, pero bueno, en todo caso yo creo que
que menor que la esperanza de vida de esas especies en ausencia de perturbaciones antrópicas. Y ahí radica pues, el problema central de todo biólogo de la conservación. Cómo conseguir este objetivo o estos objetivos teniendo en cuenta los procesos evolutivos que pensamos que operan en los entornos insulares y respetando esos procesos. Lo contrario, a mi modo de ver, sería una especie de coreografía de la conservación, donde se hacen gestos pues muy bonitos, pero que no van al ritmo de nuestro conocimiento sobre la evolución insular o incluso con jardinería de la conservación, que también puede tener unos efectos muy vistosos, pero no tiene nada que ver con la biología ni con la evolución. Bueno, este libro pues no es muy moderno, pero es la teoría de la evolución biológica según Darwin, teoría que fue inspirada por un entorno oceánico, como son las Islas Galápagos, y que dice básicamente que las diferencias se acumulan a través del tiempo y se dan cambios dentro de las poblaciones, enfatizo, dentro de las poblaciones. A lo largo del tiempo, un tiempo indeterminado para Darwin, pues este proceso genera nuevas formas de vida y este proceso pues es hoy en día el responsable de todas las formas de vida que comparten el planeta con nosotros, incluyéndonos a nosotros mismos. Y es curiosísimo, fascinante constatar cómo los postulados de Darwin pues, se van verificando a medida que vamos incorporando nuevas técnicas, por ejemplo las técnicas moleculares, tanto a plantas ampliamente distribuidas como en el archipiélago, como a plantas de distribución más restringida. Por ejemplo, sacando solo 2 o 3 ejemplos de los que estamos trabajando, y no porque sean los mejores, sino porque son los que conozco mejor. Pues el primero pues sería lo que llamamos el extraño caso del cornical, Periploca levigata, una planta que seguramente todos y todas ustedes conocerán y que actualmente pues tiene esta distribución con una especie ampliamente distribuida en el entorno mediterráneo, una especie de Periploca levigata, subespecie levigata en Canarias y parte de esa franja de Marruecos que llamamos el enclave macaronésico continental, y la subespecie Chevalieri, actualmente confinada a las islas de Cabo Verde. Bueno, aplicando 8 regiones cloroplásticas a un muestreo poblacional exhaustivo, tanto en Canarias como en el continente, como en el Mediterráneo, hallamos pues, esta especie de sorpresa, ¿no? En Canarias hay 3 linajes diferentes, perfectamente diferenciados, incluso a nivel morfológico, con lo cual Periploca levigata sería uno de esos casos desatendidos desde el punto de vista investigador, evidentemente por razones también comprensibles, porque hay tantos endemismos que quién se va a fijar en una planta pues, tan común y tan ampliamente distribuida como la Periploca levigata. Y lo sorprendente también es que en el Mediterráneo y en la zona de Marruecos hay muchísima menos diversidad genética que en las Islas Canarias, que no es algo novedoso porque hemos estado viendo esos patrones en otros trabajos de nuestro grupo y de muchos otros grupos que investigan la flora canaria. Pero como decía, esos patrones sorprendentes se dan también en especies endémicas confinadas en espacios pequeñísimos de la isla más pequeña del archipiélago canario, la Gomera. Por ejemplo, el caso también extraño, aunque no lo ponga en el título de la diapositiva, de la especie Ruta microcarpa, o lo que se cree hoy que es la especie Ruta microcarpa. Tenemos estas poblaciones muestreadas en La Gomera. Hasta hace poco eran las únicas que se conocían en La Gomera. Se han descubierto algunas otras que todavía no sabemos si son Ruta microcarpa o no, pero les pido que se fijen en estas de aquí, que además son las más cercanas geográficamente. Bueno, cualquier persona podría pensar que la cercanía geográfica determina también una proximidad filogenética, aunque bueno, una primera sorpresa saltó cuando, a raíz de la aplicación de estas 4 regiones cloroplásticas, descubrimos que había diferencias genéticas entre esas 2 poblaciones tan cercanas en la isla de La Gomera. Evidentemente, una hipótesis plausible para explicar esas diferencias es que podría ser polimorfismo genético. La flora canaria es bien conocida por tener niveles de diversidad genética mucho más altas que los de otros enclaves insulares y continentales. Pero cuando comparamos las poblaciones de La Gomera con el resto de áreas de distribución conocidas para otros congéneres de ruta en Canarias, vemos que la separación entre esta
filogenética o filogeográfica entre estas dos poblaciones geográficamente tan cercanas de La Gomera es abismal dentro de la red de haplotipo, con lo cual pues descartamos absolutamente que sea polimorfismo intrapoblacional o intraespecífico. Estos datos genéticos de otro tipo, en este caso en FLB, se vienen aplicando con éxito o con cierto sentido evolutivo, más bien, en algunos de los proyectos que lleva la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Canarias. Por ejemplo, con el cedro canario, pues se tuvo a bien considerar las diferencias genéticas detectadas entre la población de cedros de Gran Canaria y las de las otras islas para elaborar un plan de reforzamiento que tuviera solo en cuenta los individuos que se prospectaran en el área de distribución en la montaña del cedro, y creando copias de seguridad en lugares ecológicamente propicios, respetando por tanto pues, los postulados básicos de la teoría evolutiva tal como la conocemos hoy en día. Entonces, bueno, en base a todos esos conocimientos y todos los datos que tan rápidamente he tenido que explicar, pues se pueden dar algunas indicaciones, algunas sugerencias basadas sobre todo en la diversidad genética. Yo soy especialista en la diversidad genética y filogeografía y filogenética de la flora, aunque como decía Pedro esta mañana, pues evidentemente hay que tener en cuenta a otras disciplinas a la hora de poner en marcha todas las estrategias a que da lugar el conocimiento científico del que disponemos actualmente, ¿no? La primera indicación que yo daría es que la población es la unidad de selección, de selección natural, y tiene por tanto que ser también la unidad básica de conservación, respetando los principios evolutivos que conocemos, e incluso en ausencia de datos genéticos. No hace falta generar datos genéticos para todas y cada una de las especies que son objeto de intervención, máxime cuando muchas de ellas están en una situación crítica de supervivencia. En segundo lugar, pues especialmente en islas oceánicas y relacionado con ese primer punto, las unidades taxonómicas operativas pues serían solo la puntita del iceberg, y en realidad las unidades operativas de conservación pues serían muchísimas más que las unidades taxonómicas operativas, y es en esas en las que debemos incidir si queremos garantizar que la flora canaria actual dé lugar en el futuro a nuevas especies, a nuevos endemismos. De hecho, muchas de esas especies, por ejemplo, el caso de Periproca labiata podría ser uno, están ya dando lugar a los endemismos del futuro, aunque a veces nosotros no nos demos cuenta por diferentes factores, ¿no? Bueno, en segundo lugar, también yo rompería una lanza a favor de esas especies que llamamos mal, con mucha frecuencia, ampliamente distribuidas. Muchas de ellas probablemente no son tan ampliamente distribuidas como pensamos. Esa amplia distribución ya como mínimo delata una cierta antigüedad geológica que puede haber propiciado diferencias genéticas relevantes, y además pues esas especies, suponiendo que sean realmente ampliamente distribuidas, en muchos casos serán mucho más susceptibles a los cambios antrópicos que las especies estrechamente distribuidas, precisamente porque no están adaptadas a la rareza, están adaptadas a tener tamaños poblacionales amplios, a poderse reproducir sin problemas y no a cuellos de botella endogámicos. Así pues, una segunda indicación que a mí se me podría ocurrir es que esos taxones insulares que a nuestro modo de ver actual no están amenazados y están ampliamente distribuidos, pues merecen muchísima más atención conservacionista que la que le estamos dando. También por lo que decía al principio, porque la biodiversidad es más una red de conexiones entre diferentes especies que un número de especies, ¿no? Entonces, bueno, si perdemos esa conectividad proporcional con las especies ampliamente distribuidas, pues probablemente estaremos tirando piedras al propio tejado de la biodiversidad, de la conservación biológica. Con frecuencia estas especies contienen linajes distintos. El caso de Periproca es solo uno entre muchos que conocemos ya, y probablemente muchos de ellos están dando ya lugar a los endemismos del futuro, si no lo son actualmente.
tienen bastante diversidad genética en todos los casos. Y recordemos que el Convenio sobre la Diversidad Biológica nos insta a conservar también la diversidad genética de la biodiversidad, y muchos de ellos son considerablemente antiguos precisamente por lo que mencionaba antes, ¿no? La amplia distribución requiere su tiempo, no es una cosa de hoy para mañana. En tercer lugar, pues también yo considero muy importante tener en cuenta la edad de las especies que estamos conservando. Si nos enfocamos en las especies críticamente amenazadas, pues podríamos decir que en realidad estamos gestionando diferentes océanos de tiempo como si fueran un solo lago, ¿no? un solo mar de biodiversidad. Y en realidad, pues el hecho de que una especie críticamente amenazada sea muy moderna, un bebé de nuestra biodiversidad, o sea muy antigua, determina también diferentes problemas a la hora de la conservación, ¿verdad? Los dos tipos de especies son muy frágiles, pero lo son por diferentes causas, con lo cual pues, las estrategias de gestión yo creo que tendrían también que tener en cuenta esa diferente casuística. Probablemente, bueno, de hecho sabemos que muchas de las especies de los endemismos jóvenes tienen niveles de diversidad genética mucho más elevados de los esperables. Probablemente muchas de ellas darán lugar a los endemismos del futuro, si tienen suerte, y probablemente también requieran una estrategia de manejo mucho más activa que en otros casos, aunque siempre la conservación ex situ es indispensable en previsión de contingencias ambientales o de otro tipo, ¿no? Serían estas especies que están aquí en la cresta de la ola de la diversidad genética de la flora canadiense. Y las especies, los endemismos del pasado, pues también tienen su tratamiento conservacionista, aunque en esos casos tal vez las aportaciones de la biología reproductiva sean mucho más importantes, porque, bueno, como pasa con las personas muy ancianas, pues pueden tener problemas reproductivos, de diversidad genética, de confinamiento geográfico que requieran más una protección del hábitat que un manejo activo. Y por supuesto, como en el caso anterior, conservación ex situ, ya sea en bancos de semillas, en jardines botánicos o en microreservas. Para que vean, pues este es un listado que estamos elaborando, está ya elaborado, de los endemismos más antiguos y más recientes, endemismos canarios que viven en el territorio de la reserva de la biosfera. Y vean que la proporción de endemismos críticamente amenazados más antiguos más modernos supera a la proporción de los más antiguos, con lo cual hay una mezcla de fragilidades que requieren atención conservacionista customizada, ¿verdad? Y bueno, un cuarto consejo dividido en dos sería el dilema, ¿no? El eterno dilema que afronta cualquier biólogo conservacionista o cualquier gestor frente a la fragmentación. La fragmentación es un concepto muy capcioso porque por un lado sabemos a ciencia cierta que la fragmentación natural geográfica, barrancos, tariscas, palmeras, es lo que ha dado lugar a las altas tasas de especiación que hoy en día en la flora canaria están representadas por unos 680 endemismos reconocidos, ¿verdad? Pero por otro lado, la fragmentación provocada sobre todo, provocada sobre todo por factores antrópicos que tienen una acción tan rápida, pues bueno, induce la rápida extinción de las especies o menoscaba de una manera muy importante sus capacidades intrínsecas de supervivencia frente a eventos futuros. Por lo tanto, bueno, por una parte hay que facilitar los procesos estimulados por la fragmentación natural en la biodiversidad, pero por otra parte tendríamos que mitigar aquellos que son ocasionados por la fragmentación artificial, tantas veces inducida por factores antrópicos. Tal vez, bueno, a través de medidas compensatorias cuando se trate de grandes infraestructuras que fragmentan la distribución conocida de especies, pero también, por supuesto, a través de conservación ex situ. Y en quinto lugar, pues como dije yo creo que al principio, es prioritario, por supuesto, conservar todas las especies que podamos, pero también es muy prioritario conservar esas conexiones
entre especies. Esas redes mutualistas que se llaman hoy en día y que son las que hacen que el biotipo, de cual comamos o no, son agentes perturbadores de esa red que forma la biodiversidad nativa y que muchas veces ha tardado millones de años en desarrollarse. Por tanto, pues esas especies tienen que erradicarse totalmente o confinarse en los espacios determinados por la ley. Hacer cumplir la ley, como dije antes, es importantísimo para conservar la biodiversidad. Tenemos buenas leyes, lo que pasa que, bueno, eso que los anglosajones llaman el law enforcement, aquí no se está cumpliendo mucho. Y por último, ya, no sé si me estoy pasando, pero bueno, la biodiversidad actúa en red, las amenazas a la biodiversidad también actúan en red y por lo tanto es bueno que quienes nos dedicamos a la conservación y a la gestión de la biodiversidad estemos también coordinados. Y ahí quiero destacar un par de iniciativas que estamos llevando a cabo en el seno de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias destinadas a coordinarnos mejor tanto con los agentes ambientales como a través del Comité Mixto de Investigadores y Gestores con otros buenísimos investigadores y buenísimos técnicos que hay en la Consejería de Medio Ambiente. Nunca me canso de decir que desde que entré en el Cabildo estoy sorprendido de la calidad y la cantidad de aportaciones que muchos técnicos y no solo biólogos de la Consejería hacen, y hay que aprovechar ese capital humano y de hecho yo creo que lo estamos haciendo más despacio de lo que podríamos, pero sin duda todos nosotros tenemos multitud de tareas que cumplir no voy a dejar el PDF aquí porque tiene datos que todavía están en proceso de publicación, pero sí que va a estar accesible en el apartado multimedia, un resumen, apartado multimedia de la web del Jardín Botánico con hipervínculos a las partes que ya están publicadas. Gracias a toda esta nube de gente que con frecuencia pues llueve ideas sobre la cabeza de uno, aunque en algunos casos no lo sepan. Y gracias también a todos ustedes y a la Paloma Raviche que ha motivado este encuentro. Si hay preguntas o...